Un programa con Tomás Abrán y, por cierto, con muchos temas y muchas preguntas. Tomás, bienvenido al programa. Hola Alberto, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, ¿cómo analizás este giro de gobierno nacional frente a la elección del nuevo Papa? Ricardo Forster, filósofo, miembro de Carta Abierta, fue uno de los primeros en intentar separar a Bergoglio de Francisco. Y aquí el pensamiento, y si es lógico pensar que Bergoglio puede ser alguien difícil y Francisco alguien muy bueno, ¿no? Y distinto. Es un circo eso, es un circo. La verdad que espero que el embrutecimiento cultural de la clase media no llegue hasta tal punto como para tener ganas de participar de todo este festival de tonterías, ¿no? Es decir, giro, no giro, Bergoglio, Papa Francisco, todo esto, a mí me parece bien porque por lo menos no vamos a escuchar gritar a una presidenta 2 veces por semana. Lo van a mechar, quizás no mucho porque es ecuménico, así que se va a desargentinizar. Pero al menos hay una figura que tiene cierto relieve jerárquico que la oposición no pudo conseguir, cerca de Dios, era lo único que se podía llegar a pensar, como para poder hacerle un poco de sombra a la reina, como para mechar un poco nada más. Ya de todas maneras el modo de hacer en Argentina, esta especie de trincheras, hace que haya 2 papas ahora, uno que es del oficialismo, para la gente esta de Carta Abierta, o para Feynman, o para Cristina y demás, papa que han redescubierto que no es cómplice del genocidio, sino que es villero. Toda esta cosa realmente es una falta de respeto a la inteligencia del común de la gente. Y después está el papa de la oposición, que como Macri no supera la capital federal, todos están prendidos de su sotana, para ver si pueden elevar un poco la puntería a nivel nacional, un papa del PRO. Así que yo este giro lo veo, es de 360 grados, estamos en el mismo lugar, porque los problemas del desastre político de los últimos 2 mandatos de Cristina Fernández siguen, es decir, desde el 2007 en adelante, esto va de mal en peor, lo que no quiere decir que de 2003 a 2007 haya sido un paraíso, pero al menos había una levantada desde la gran crisis, pero y no es solamente responsabilidad de Cristina Fernández, sino el paso de Néstor Kirchner a Cristina Fernández con los pactos que hizo con Mañeto y con los pactos que hizo con Eskenazi y con Repsol, dio un lindo regalo, más la crisis del campo, que se comportaron como escupiendo para el cielo. No empezó todo con Cristina, pero realmente desde el 2007 en adelante el país está a la deriva económicamente, con problemas financieros, problemas de fuga, y después toda la batería de medidas que están tomando, ya las conocemos, de los años 70 en adelante, los controles y demás. Así que estamos en un momento de gran dificultad de tipo económico, que puede durar cierto tiempo mientras la soja dé, y eso es lo que pasa. El resto es un poco para la gilada, puede hablar quien quiera, Foster, etcétera. Digamos, todas maneras, realmente es un poco vergonzoso que gente que se dice alfabetizada tome el pelo la mayoría, ¿no? Ahora, Tomás, si vos opinás no sé si fue claro. Sí, muy claro. Si vos opinás que hay una suerte de falta de respeto hacia la gente en forma permanente, ¿no hay temor de que la gente se dé cuenta de todo esto y genere un resultado no positivo, adverso, tipo boomerang? Uno nunca sabe lo que pasa con la sociedad porque no depende de los dichos y los discursos de cierta escena que aparece en los medios. A la gente le importa otra cosa, le importa la seguridad y el trabajo. Eso para empezar, eso está bastante delicado, ese tema. Y entonces lo que pasa es que uno tiene que insistir para que no dependamos únicamente de una situación económica que es bastante frágil, de una política económica que es muy aventurera, y que no nos dejemos de alguna manera invadir por una cierta forma de fascismo. ¿Por qué? Porque cuando a la gente no le importa, a veces a la sociedad, en vastos sectores, no le importa que el poder mienta, no le importa, sabe que miente, pero no le importa. Eso es una de las formas que ciertos regímenes de tipo totalitario
dominan a una sociedad, que no le importe, porque lo que le importa es lo que pasa en el bolsillo, lo que pasa en el hogar, lo que pasa con el pan, lo que pasa con el trabajo, con lo que pasa con la tranquilidad o la seguridad, apunta a ese, y no le importa que mienta. Bueno, yo creo que parte de lo que tiene que hacer los llamados, entre comillas, intelectuales y gente de la cultura, es que nos importe que nos mientan. Tomás, en tu libro La lechuza y el caracol hablas de cómo el relato político argentino muta en una especie de creencia que luego exige casi adoración. ¿La economía es lo único que acota esa distancia que hay entre la realidad y la forma en que se cuenta, precisamente? Yo creo que la economía marca el campo de posibilidades, es lo que condiciona. Por supuesto que no es lo único, pero que es lo que condiciona. Imaginemos nosotros que la Argentina estuviera inserta en el mundo con las mismas ventajas y desventajas que en la década del 90. Imaginémonos eso, ¿cuánto kirchnerismo tendríamos? Ya hoy en día, cuando la caja está un poco más vacía, cuando las divisas faltan, todos los conflictos gremiales están a la vista. Es decir, imaginemos eso en una situación realmente crónica de imposibilidad de exportación, ¿no? Falta de divisas, fuga, etcétera, lo que sería hoy en día el país. Por eso el gobierno trata por todos los medios de mantener una cierta caja para poder distribuir y que no se le venga a todo el mundo con el que pactó encima. Entonces la economía no es que sea lo único, pero la economía condiciona, las alianzas económicas en el mundo condicionan, lo que pasa con Brasil y con China, nuestras relaciones comerciales son determinantes para la política. ¿El fervor argentino por el dólar es algo económico o algo psicológico? Pero eso todo el mundo está de acuerdo en eso. El problema no es el dólar, que es una moneda de reserva en bajada. El problema no es el euro, que pertenece a un territorio económico político que está en crisis. El problema es el peso. El peso no vale. Los 100 pesos que uno tiene en el bolsillo no valen. Eso es lo que no vale. Y como hay una política económica que en nombre de una especie de keynesianismo a la veleta quiere que todo el mundo ande sacándose los pesos de encima para comprar lo que venga, a plazos lo que venga, en realidad eso hace que se proletarice a la gente porque de alguna manera para tener alguna iniciativa propia, alguna autonomía, el ahorro es fundamental, ir juntando ese peso para que en algún momento uno pueda comprarse una vivienda, que pueda aportar algo para el crédito hipotecario y sacarlo bien, dar un anticipo, soñar alguna vez con algún bien propio, eso es juntando pesos. Ahora, si un gobierno lo único que quiere hacer es que quememos los pesos para, según ellos, que no haya desocupación, para que siga incrementándose el mercado interno, para que haya demanda, para todo eso, realmente es una política económica a lo loco. Entonces, el problema no es el dólar. El problema puede ser el dólar para las grandes fortunas que atesoran, etcétera. El problema es que el peso puesto en un banco rinde la mitad de la inflación y el peso que yo guardo en casa se evapora mañana. Entonces es una política económica no de estímulo a la demanda, sino liquidación de la moneda, que es otra cosa. En alguna oportunidad vos recordaste que hasta hacía poco tiempo en la Argentina se estigmatizaba a la izquierda y ahora sucede algo similar con la derecha. ¿Cuál fue el camino que llevó a este cambio? ¿O se trata de un clima pendular? ¿Y esto va a ser así siempre? Bueno, lo que se llama el relato del kirchnerismo hizo propio un lenguaje de izquierda y el asunto de la patria grande. Realmente es como que el modelo que nos están proponiendo del poder es Venezuela. Y eso es un desastre para la Argentina, un total desastre. Porque si bien en Venezuela hubo una mejora de la gente más pobre, en la que se le dio alfabetización y ciertos insumos básicos para la salud, etcétera, a esas barriadas pobres, lo hizo a costa de estancamiento económico, estancamiento tecnológico, desabastecimiento, vaciamiento empresario. Nosotros realmente no estamos en las condiciones que estaba Venezuela hace 10, 15 años para mandarnos a tal aventura, que eso sí, puede llegar a producir un poder oligárquico como en Venezuela misma, que es cívico y militar, y una gran masa de pobres. Parece ser ese el modelo. Ese es el modelo que se ve a nivel cultural, ese es el modelo que se ve a través de los organismos del Estado que poseen
que poseen los medios. Esas son las campañas que se hace contra cierta prensa. Esa es la campaña que ahora se hace contra la justicia. Parecería ser que ese es el modelo y realmente para nosotros es un desastre. En los próximos meses se van a cumplir 10 años de la llegada de Néstor Kirchner a la Casa Rosada y el gobierno está hablando de una década ganada. Sin embargo, gran parte de los aliados originales como Roberto Labaña, Alberto Fernández y hasta el mismísimo Hugo Moyano ahora son críticos y te diría que muy críticos. ¿Qué o quién cambió en Bueno, lo que este cambió tiempo? fue el sistema de alianzas y bueno, lo que pasó adentro del kirchnerismo y los que se van y los que en este momento se pasan para otro lado y que hablan, etcétera, son los personajes menos interesantes de todo. En algún momento dado parecería que Cristina quería deshacerse de ciertos personajes políticos de dudosa raigambre política y ética, etcétera, tipo cierta burocracia de la CGT como Moyano o ciertos aparatos sumamente envejecidos del Partido Justicialista para reemplazarlos por gente joven, militante y que tenga ideales. Pero nosotros a estos jóvenes militantes con ideales llamados de la cámpora y demás, ya hemos visto de dónde provienen. Son yuppies peligrosos, que están organizando patotas, que están dispuestos a todo y que realmente tienen tantos ideales como el peor de los sindicalistas burocráticos. Así que son peores todavía. Así que toda esta especie de movimientos que ha habido entre aliados, exaliados, gente que se pasa a Massa, Alberto Fernández, etcétera, no creo que esa sea la mejor alternativa por más que se acomoden ahora con Scioli. Te vamos a pedir un ejercicio, por ejemplo, explicarle a un ciudadano extranjero que no conoce la política local la actual gestión. ¿Cómo definiría al gobierno? ¿Con qué otras experiencias lo compararía? ¿Cómo lo explicarías vos? No, yo no sabría con qué compararlo. Esto es una especie de populismo, como se dice, en donde se trata de crear un poder oligárquico arriba con nuevas burguesías muy enriquecidas a través del Estado, deprimir la iniciativa privada del mercado interno, cooptar organismos, cooptar empresas económicas para que se apropie el Estado y hacer así el gran baile de la corrupción, etcétera. No sé si esto es un modelo que uno pueda explicarle a un turista, bastante nos cuesta a nosotros explicarlos a nosotros mismos. En todo caso, es algo que explicarlo por el lado de los derechos humanos es sumamente complicado porque es un uso político espurio de los mismos. Entonces realmente lo único que le podemos decir a un turista es que disfrute de nuestras bellezas naturales y que no se haga demasiadas preguntas. Vamos a hablar de la reelección de la oposición política, sí, después de la pausa. ¿Te parece bien? ¿En un momentito? Bien. Bien, volvemos enseguida entonces con Tomás Abraham. Ya estamos, más que interesante.